El mecánico llevaba 3 semanas restaurando ese motor en silencio, en el fondo de su taller, con la concentración de un cirujano que opera algo que no tiene retorno. Era un bloque de hierro oscuro, con la superficie oxidada en los bordes y las marcas del tiempo grabadas en cada centímetro. Para quien no sabía mirar, parecía basura. Aurelio Fons era coleccionista desde hacía 20 años. Tenía 17 autos en su garaje privado, 4 premios internacionales y una opinión formada sobre todo. Llegó al taller sin avisar, como solía hacer, con la seguridad de quien cree que su presencia es suficiente anuncio. El mecánico no levantó la vista al oír la puerta. Aurelio recorrió el taller con la mirada de quien evalúa y descarta al mismo tiempo. Luego sus ojos se detuvieron en el motor sobre la mesa y frunció el ceño con asco. ¿Qué es eso?, preguntó señalando el bloque con un dedo, sin acercarse, como si la distancia fuera también una forma de expresar lo que pensaba de esa pieza vieja. El mecánico respondió con calma. Un motor de preguerra. Lo estoy documentando antes de la limpieza final. Aurelio soltó una carcajada corta que llenó todo el taller. ¿Preguerra? Eso es herrumbre con forma de motor, dijo Aurelio. He visto chatarra en mejores condiciones en los desguaces. ¿Quién le encargó restaurar esa basura? El mecánico dejó la herramienta sobre la mesa con cuidado y miró a Aurelio sin prisa alguna. Un cliente, respondió. Nada más. Esa brevedad irritó a Aurelio de más. Iré, dijo Aurelio adoptando el tono de quien explica algo obvio a un ignorante. Hay motores que merecen restauración y hay metal viejo que solo ocupa un espacio. Ese, continuó señalando el bloque con desprecio, es metal viejo. Con todo el respeto, claro. Pero usted está perdiendo semanas en algo que no vale lo que cobra. 2 aprendices trabajaban al fondo del taller. Ambos escucharon. Ambos miraron al mecánico esperando alguna reacción. El mecánico tomó su herramienta y siguió igual. Aurelio interpretó ese silencio como aceptación. Le doy un consejo gratis. Aprenda a distinguir lo que tiene valor de lo que no. Esa habilidad nos diferencia a ambos. Si ese motor llegara a una subasta, añadió Aurelio con una sonrisa llena de soberbia, no alcanzaría ni para cubrir el costo de los guantes con los que lo toca hoy. El mecánico no respondió. Limpió la pieza que tenía en la mano, la examinó bajo la luz y la devolvió a su lugar con el mismo cuidado meticuloso de todos los detalles. Aurelio se fue sin comprar nada y sin mirar atrás. El taller volvió a su silencio habitual y el mecánico retomó el trabajo exactamente donde lo dejó, sin comentarios. Había algo en ese motor que Aurelio no había sabido ver, o no había querido ver, que es diferente. El mecánico lo sabía desde la primera vez que lo tuvo en sus manos. Debajo de la oxidación superficial, en la base del bloque, había una placa grabada a mano con letras pequeñas. El mecánico la había fotografiado antes de tocar nada. Era un prototipo de competición fabricado en 1937 para las carreras de Grand Prix. Uno de los 3 bloques experimentales que sobrevivieron, según el fabricante alemán. El cliente que lo había traído era un historiador especializado en mecánica de alta competición. Lo había hallado en el sótano de una casa en el sur de Francia ayer. El historiador pasó meses verificando la procedencia antes de traerlo al taller. Tenía cartas originales, fotos de época y 2 certificaciones de museos especializados. El valor estimado del motor restaurado, según el informe que el historiador recibió poco antes de la visita de Aurelio, superaba los 2 millones de euros en subasta. El mecánico conocía ese número. Lo conocía desde el primer día. Y aún así, trató cada pieza con el mismo cuidado con el que hubiera tratado cualquier otro encargo real. Lo que Aurelio llamó herrumbre sin valor era la pátina original de un motor que había competido en circuitos europeos antes de que los coleccionistas actuales nacieran. El historiador pidió que no se alterara esa pátina. La autenticidad de la superficie era parte del valor. Limpiarla mal hubiera destruido décadas de evidencia visible. Esa tarde, mientras Aurelio cenaba en su club privado comentando la visita al taller,
El mecánico terminó las fotos y envió el informe final al cliente por el correo. El historiador respondió en minutos. Adjuntó una carta de la casa de subastas de Múnich y una fecha. El motor saldría a la venta pública con una estimación de récord. El mecánico leyó el correo, guardó el teléfono y siguió trabajando. No llamó a nadie para contarlo. No había nada que contar. El trabajo no estaba terminado todavía. Aurelio, por su parte, comentó la anécdota con dos colegas esa misma noche. La contó como una historia graciosa sobre artesanos que no saben distinguir el valor real. Uno de esos colegas, sin decirle nada a Aurelio, conocía al historiador, conocía el motor, conocía la fecha, escuchó la historia sin interrumpir y no dijo nada de eso. La subasta de Múnich se anunció públicamente semanas después. El catálogo incluía una descripción de 3 páginas sobre el origen y fotos del proceso de restauración. En una de las fotografías del catálogo aparecía el motor sobre la mesa de trabajo del taller, con las herramientas del mecánico al lado y la luz amarilla del fondo. Aurelio recibió el catálogo por correo como suscriptor habitual. Lo abrió con su café. Cuando llegó a la página 12 se quedó completamente inmóvil sobre su asiento. Leyó la descripción 2 veces. Luego buscó la fecha de su visita al taller. Coincidía exactamente con la semana en que el mecánico terminaba la fase de documentación. Llamó al historiador esa misma mañana. El hombre atendió con amabilidad, confirmó cada detalle y al final mencionó que el mecánico había hecho un trabajo de leyenda. ¿Cuál es la estimación de apertura?, preguntó Aurelio con la voz distinta a la de siempre. 2,5 millones, respondió el cliente. Aunque esperamos mucho más. Aurelio colgó y se quedó mirando el catálogo abierto sobre la mesa. El motor que llamó Herrumbre sin valor, delante de 2 aprendices, era el lote real de la subasta. Llamó al taller esa tarde. El mecánico atendió. Aurelio empezó a hablar de reconocer errores de apreciación. El mecánico escuchó hasta el final y dijo: «No hace falta. El motor ya tiene comprador directo», añadió el mecánico antes de colgar. El dueño aceptó una oferta privada esta misma mañana. Fue una decisión fácil de tomar. La oferta privada vino del colega que cenó con Aurelio la noche en que contó la historia del taller como un chiste. 3,100,000 euros pagados en efectivo. Ese colega publicó la compra en la revista más leída del sector. Incluyó la historia del motor y el nombre del taller. No mencionó a Aurelio en ninguna de las páginas. No hacía falta mencionarlo. Quienes lo conocían hicieron la suma solos. La historia del coleccionista que humilló a un genio por un bloque de oro circuló muy rápido. El mecánico recibió una carta del cliente una semana después de la venta. Dentro había un cheque que triplicaba lo pactado y una nota de 3 líneas manuscritas hoy. La nota decía que el trabajo fue impecable, que la documentación fue decisiva para el comprador y que esperaba traerle otro proyecto muy pronto. Sin más ceremonias, el mecánico depositó el cheque, pagó a sus aprendices un bono que no esperaban y siguió con el siguiente trabajo. No contó nada. No tenía necesidad de contar nada. Aurelio siguió coleccionando. Pero algo cambió en la forma en que sus colegas lo escuchaban cuando daba su opinión sobre el valor de las piezas en las convenciones. La historia del motor se convirtió en una anécdota que circulaba como ejemplo de lo que cuesta confundir la apariencia de una cosa con lo que esa cosa realmente vale. Aurelio nunca volvió al taller. No había forma de entrar por esa puerta sin recordar qué dijo, cómo lo dijo y quién lo escuchó burlarse de la grandeza de ese motor. El mecánico no guardó rencor. No tenía tiempo. Tenía trabajo, criterio y la satisfacción de quien sabe lo que tiene entre manos antes de que un catálogo lo diga. Y el motor siguió siendo lo que fue siempre. Más allá de lo que alguien dijera sobre él un martes, en un taller al que llegó sin avisar, y se fue sin aprender nada.